Especialistas impulsan la campaña de medicina comunitaria Luchando por una epilepsia sin barreras, que ofrece material médico accesible en las lenguas originarias más habladas en el país, náhuatl, maya, mixteco y tzeltal. Los contenidos fueron elaborados para ayudar al conocimiento y desmitificación de la enfermedad y representa el esfuerzo sin precedentes en salud en alta especialidad. La campaña inició desde la emergencia sanitaria y el resultado fue materiales impresos y audiovisuales que promueven una mayor comprensión de la epilepsia en adultos y niños. En la conferencia virtual Alcances de la campaña Luchando por una epilepsia sin barreras, oportunidades y retos para reducir la distancia lingüística, se expuso que la iniciativa es posible por la alianza de un laboratorio farmacéutico mexicano y el capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, organización que sobresale por su labor en investigación y desarrollo del tratamiento de referencia para la epilepsia en el país. La doctora Rosana Huerta Albarrán manifestó que a pesar de la emergencia sanitaria no se detuvo el proceso de desarrollo de la campaña y se continuaron las gestiones con los traductores, quienes recibieron capacitación de la enfermedad, grabaron videos y audios con información accesible para que sea útil para profesionales de la salud, pacientes y familiares. El doctor Daniel San Juan resaltó que la campaña es una respuesta para derribar barreras de las ideas erróneas de la enfermedad y reducir la distancia lingüística para la atención de las personas con epilepsia que viven en comunidades indígenas donde persisten las creencias divinas religiosas, la discriminación y escaso acceso a los servicios básicos de salud y mal manejo médico de las crisis epilépticas. Tele-Yucatán te informa. Tele-Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.